Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada. Tal como adelantaba Nico, varias actividades se desarrollaron en la primera jornada de la Expo Prado. Volvemos contigo, Nico. ¿Cuáles son las novedades? Ahora podemos ampliar. Bueno, muy bien. Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, está inaugurando aquí el stand que está detrás mío sobre el Ministerio de Turismo. Hace algunos minutos inauguró también el del Ministerio de Ganadería. Pero a propósito de lo que te contaba hoy de tarde, hubo dos ministros y también el presidente del Banco Central que participaron de la conferencia que hizo la Cámara de Empresarios. Allí estuvo obviamente Juan Martínez, que es el presidente de la Cámara de Empresarios, encabezando este tema. Martínez, entre algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, en cuanto a preocupaciones que tienen los empresarios en este momento post-pandémico, tratando de recuperarse, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con, de alguna forma, la falta de competitividad que se sigue dando con algunos países de la región, fundamentalmente, el hecho de poder mejorar las exportaciones para que el país crezca. Bueno, esos fueron algunos de los argumentos que planteó Martínez ante los presentes. También en esa conferencia estuvo la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón, estuvo el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y algunos ministros. A propósito de eso, en el momento en el cual toma la palabra el presidente del Banco Central, Diego Labat, se refiere a la situación de la inflación y dice que en las proyecciones que se plantean para el 2023 se espera que la inflación se ubique en un 8,5% porque ya hay indicadores que de alguna forma están señalando la desaceleración de la inflación. Obviamente esto está por encima del máximo del rango meta porque el máximo es un 7%. Recuerden, el rango meta va entre el 3 y el 7% según las proyecciones del Ministerio de Economía, y un 8,5 obviamente señala un 1,5, un 1,5 por encima de lo estipulado, pero la realidad es que la proyección también destaca que la inflación puede ir bajando porque hoy está por encima del 9%. Vamos a escuchar lo que decía Labat respecto a este punto. Nosotros creemos de todas maneras que se empiezan a ver, yo decía, proyectamos 8,5% al final del año. De alguna manera se empiezan a ver algunos indicadores, algunos precios que empiezan a moverse y esperamos que esta desaceleración, si bien no nos va a permitir en el 2023 entrar en el rango meta, sí nos van a permitir empezar a ver esa desaceleración y bajar un poco la preocupación por los números tan altos. De todas maneras, además, y yo digo, complementando los esfuerzos de política monetaria que hace el Banco Central del Uruguay, creo que también vale destacar esfuerzos que desde otras partes del gobierno se han hecho. Pienso en reducciones de aranceles, que eso permitir ir directamente con esas reducciones de aranceles a los precios que recibe el consumidor. En algunos casos el no traslado de algunos costos a las tarifas, y ahí pienso en los combustibles, que claramente los precios del petróleo no se trasladaron un 100% a las tarifas. El esfuerzo fiscal de ese no traslado a tarifas de algunos precios internacionales son más de 140 millones de dólares. Entonces es un esfuerzo fiscal bien importante para no trasladar a tarifas. Todavía falta, es claro que seguimos teniendo precios altos, pero creo que vale la pena ver el esfuerzo. Bueno, bien, recién les decía que precisamente Martínez en su conferencia de prensa, su presentación de esta conferencia, de la participación de estos ministros y del presidente del Banco Central, también hacía mención al tipo de cambio, porque el tipo de cambio es muy importante para la competitividad a la hora de la exportación. Bueno, lo que dice precisamente el presidente del Banco Central es que en este momento el régimen flotante que tiene Uruguay es el régimen más importante tal vez para un país chico y de producción como el nuestro, y que en este momento, por ejemplo, ahora el 31 de agosto de este año, se cumplía ya un año precisamente que no había ningún tipo de intervenciones por parte del Banco Central. Vamos a escuchar lo que decía. Uruguay tiene, como ustedes saben, un régimen de tipo de cambio flotante, que lo repito, y a veces lo repito hasta el cansancio, pero es el mejor régimen que puede tener un país chico y abierto como Uruguay, porque le permite cualquier shock del exterior. Y bueno, cuando es bueno a veces eso presiona a la baja, pero cuando es malo también eso va al alza. Y ahí es donde yo digo, el mejor ejemplo quizás es los primeros días de pandemia, cuando uno
cuando las presiones fueron, el dólar saltó, y esa es la mejor defensa que a veces podemos tener en un mecanismo flotante. Hemos intervenido, en algunos momentos hemos intervenido, cuando consideramos que era necesario y sobre todo en los primeros tiempos. Ahora, el 31 de agosto, se cumplió un año sin que el Banco Central del Uruguay interviniera en el mercado de cambios. Nico, hubo algunos ministros, o la ministra concretamente y el subsecretario de Economía, que no pudieron estar, pero hubo algún otro ministro, ¿no? Sí, exactamente, no pudo estar por COVID, lo decíamos anteriormente, lamentablemente hoy cuando estuvimos en el contacto con Día a Día, COVID positivo para Susana Arbelecht y también para Irastorza, el 1 y 2 del Ministerio de Economía, que eran parte también de esta conferencia de prensa. De hecho, también estaba invitado Francisco Bustillo, que como ustedes saben está en una especie de gira por Europa, reuniéndose con distintos actores europeos. Hablando de Mieres, sí, estuvo también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Mieres habló de muchos temas, obviamente comenzó haciendo alusión a lo que es la reforma de la Seguridad Social, la imperiosidad de también hacer esta reforma desde este punto de vista, reiterando muchas de las calificaciones y los argumentos que el gobierno ha señalado a nivel público en el último tiempo, no solamente por parte del propio ministro, sino también por Rodolfo Saldain, y ni que hablar del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pero respecto a la negociación colectiva, hoy recordó Mieres que a nivel parlamentario el proyecto que crea la personería jurídica, por ejemplo, de las asociaciones, los gremios, los sindicatos, ya tiene media sanción en el Parlamento, y el otro también tiene que ver a la adecuación de la negociación colectiva según los criterios que maneja la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, a propósito de esto, el Ministerio, más allá de estos proyectos que están en el Parlamento, pretende también hacer algunas modificaciones a la negociación colectiva. Se refiere a esto Mieres y dice que estos próximos meses del final del año son fundamentales como para poder tratar de cristalizarlos. Este proceso de construcción de criterios y procedimientos objetivos para los denominados descuelgues será presentado a la brevedad ante el Consejo Superior Tripartito. Del mismo modo, queremos instalar un diálogo en ese ámbito para analizar qué criterios permitirían discriminar niveles de negociación colectiva más justos y equitativos. El tamaño de las empresas, su rentabilidad, su ubicación geográfica. No es fácil determinar variables y criterios que sean justos y que puedan aplicarse de manera equilibrada, pero hay que buscar juntos, las tres partes, las mejores alternativas. También queremos modernizar los mecanismos de clasificación de las categorías laborales que se encuentran muy desactualizadas y son muy anacrónicas. Y también queremos hacer más flexibles y dinámicos los procesos de creación de nuevos grupos, subgrupos y bandejas para favorecer la flexibilidad en la negociación de los consejos de salarios. Cuando Juan Martínez hizo uso de la palabra anteriormente y se refería, por ejemplo, al tema de la negociación colectiva, decía que tal vez se tenía que ir por un camino más de lo bipartito, no de lo tripartito. Bueno, hoy Mieres de alguna forma descartó esta posibilidad, dijo que el tripartismo hasta el momento ha sido efectivo en los gobiernos anteriores y también lo ha sido en la negociación colectiva de los consejos de salarios también de este periodo de gobierno, y se lo quisimos consultar a Martínez después de lo que había dicho Mieres delante de todos los presentes. Acá está lo que decía Martínez respecto al tema de negociación colectiva. Hay cosas que se van a mejorar, la personería jurídica es fundamental para poder negociar y responsabilizarse, y creo que lo que hay que encarar es una negociación colectiva, es una mayor flexibilidad laboral y pensar en los trabajos del mundo de hoy y no en una ley de negociación colectiva que es del año 43, donde realmente la realidad y los trabajos eran otros, ¿no? En su discurso apuntó a las negociaciones bipartita. Hoy el ministro volvió a apuntar a la tripartita y dice que en realidad históricamente esto ha funcionado. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo porque ni él ni yo dijimos un matiz. Siempre las negociaciones en la mesa se sientan tres partes. El tema que hay que respetar la voluntad de empleadores y trabajadores. El gobierno no debería ser juez y parte, sino simplemente un árbitro. Entonces, está bien que participe como árbitro, en caso de haber algún desencuentro, que ayude a negociar, pero no que tome posición por uno u otro sector.
El ministro de Trabajo no se quiso ir de su presentación sin hacer mención a dos temas. El primero, la situación laboral, diciendo que en este momento el desempleo se ubica en 8,1% y en el promedio de los primeros 6 meses del año en un 7,8%. Dice que hay que ir hasta los primeros 6 meses del 2016 para poder encontrar estos niveles. También aseguró que Uruguay, respecto al resto de los países de la región, ha sido el país que más se ha recuperado en cuanto al empleo en este momento. También señaló que hay 43.300 personas que están en este momento en seguro de paro, pero si vamos al número del seguro de paro total, en este caso, sacando los que están en el seguro de paro parcial, son unos 35.000 uruguayos, un número que evidentemente también sigue descendiendo. ¿Por qué les decía que hubo otro tema que también quiso hacer mención antes de retirarse? Porque en realidad no compete a su cartera, que es en este caso el Ministerio de Trabajo. Quiso hablar exclusivamente de la reforma de la educación, un tema que ha generado también rispideces dentro del oficialismo y de la oposición en este momento y también con los sindicatos de la enseñanza. Mieres hoy dijo que esta reforma, que es imperiosa, hace mucho tiempo se tiene que hacer porque el Uruguay está desigual a nivel educativo y dijo que, de alguna forma, enfatizando lo que había dicho también Robert Silva en su momento, no hay marcha atrás respecto a este tema. La transformación educativa es un imperativo ético que está pendiente desde hace demasiado tiempo. En los gobiernos anteriores se anunciaron reformas que después no ocurrieron. Se firmaron 2 acuerdos multipartidarios en el año 2010 primero y en el 2012 después. Ninguno se cumplió. Se anunció el cambio del ADN de la educación en el 2015 y tampoco ocurrió. Siempre se impuso el bloqueo de los que quieren mantener el statu quo. Es imprescindible la reforma curricular, avanzando hacia programas de estudio organizados por competencias que permitan preparar a nuestros jóvenes para los desafíos del siglo XXI. Es imprescindible avanzar en el fortalecimiento y la autonomía de los centros educativos. Hay que avanzar en la modernización y la profesionalización de la formación docente. Estamos en un momento crucial, por eso no quería obviar esta referencia, donde las fuerzas del freno intentan neutralizar el impulso de la transformación. Creo que es muy importante dar el mensaje claro y firme de que no habrá marcha atrás. Bien, para cerrar, comentarles entonces que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, va a concurrir aquí a esta edición número 117 de la Expo Prado el próximo miércoles, el de la próxima semana. También estará el próximo viernes, nuevamente acudiendo aquí para el almuerzo con las autoridades de la ARU. Y luego va a estar en el cierre, el acto de cierre que va a ser el sábado 17. Recuerden que la Expo va a ir hasta el domingo 18. Vuelvo con ustedes. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada.